Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Gracias por a HIC, perdón, capacitación por la invitación a la plática del día de hoy de reformas relevantes que hemos tenido en materia civil y penal. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a dar inicio, vamos a platicar lo más que se pueda de estos temas en el tiempo que tenemos. Esperemos también atender un poco de sus dudas si este mismo tiempo nos lo permite, pero adelante, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colega? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Contento, contentísimo, contentísimo. Es un gusto para mí compartir foro con mi queridísima socia. No tengo, fíjense que no tengo tanto la oportunidad de compartir foro con ella como a mí me gustaría. No es común que estemos en los mismos foros, pese a dedicarnos ambos a la docencia. Cada quien anda corriendo por sus lados. Entonces, contentísimo, contento de poder platicar con todas y todos ustedes y contento de poder platicar contigo, Miroslava, de estos temas tan importantes, porque mañana es el día de la abogada y el abogado. Saludos, felicidades a todas y a todos. Sí que sea un día de festejo, pero también que sea un día de reflexión. Me parece que hay mucho, mucho que tenemos que reflexionar como gremio. Curiosamente en este año, y por eso me da gusto estar aquí platicando con ustedes de las reformas. Ahorita las enuncio y ya le cedo la voz a mi colega, a mi socia. Eh, Nos toca en este año una bomba atómica, ¿no? Nos toca en este año un huracán de cambios y de reformas, eh, durísimo por todos lados, y creo que es una reflexión. Me parece que de aquí tiene que salir una reflexión importante como gremio y la manera en la que estamos, la manera en la que estamos llevando a cabo la impartición de justicia en materia civil, mercantil, familiar y penal, que no es poca cosa. El grueso de los asuntos están ahí y ahorita lo voy a empezar a platicar. Entonces, me parece que es un buen momento también, además de festejar, por supuesto que sí. Saludos a todas y a todos. Nos acompañan de todas partes del país y eso me da mucho gusto. Oaxaca, Estado de México, Baja California, Tamaulipas. Muchas gracias por acompañarnos de todos lados. Muchísimas gracias. Eh, Les digo yo, es un momento importante para reflexionar, sobre todo el tema de impartición de justicia, sobre todo la gente, el ciudadano de a pie, cómo ve la impartición de justicia en nuestro país, porque algo es cierto, hay un clamor de la sociedad por la forma, la manera en la que se imparte justicia en este país. Oye, en la materia que yo postulo, civil, mercantil y familiar, 4 años, 5 años para que te paguen los 100,000 pesos que el compadre te debía. 5 años para cobrar 100,000 pesos. Vamos, eso no es justicia. Justicia tardía no es justicia. En materia familiar, muchas gracias quienes estuvieron ayer conmigo, muchas gracias. En materia familiar, para la Corte, estuve ayer para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchísimas gracias, hablando de filiación, qué amables. Justamente en materia familiar, que para poder ver a tu hija o a tu hijo, ayer en la Corte me faltó tiempo, hombre, me faltó un poco de tiempo, iba a haber un tema de procesos, ya no lo vi. Para poder ver a tu hija o a tu hijo, que pasen 2 o 3 años, cuando lo vuelves a ver ya no se conocen, es inhumano. Icónico el caso, icónico el caso Mireya aquí en la Ciudad de México. Quienes lo ubiquen y quienes no, pónganle así en YouTube y documentense de ese caso muy interesante. Un cambio de custodia, aquí en la Ciudad de México, un juicio familiar, un cambio de custodia. La mamá alegaba que el papá abusaba sexualmente de dos niños y una niña, de sus hijas e hijo. Un juez ordena el cambio de custodia. La mamá, antes de entregar a la niña y a los niños, todos menores de 18 años, desde luego, tenían 6, 8 y 10 años, una cosa así, antes de entregarlos, los mata a todos, se suicida junto con sus papás, abuelita y abuelito de los niños y de la niña, se suicida junto con los papás. Lamentablemente la mamá queda viva
la abuelita. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque debe de ser verdaderamente dantesco seguir con vida sabiendo que se murió tu pareja, tu cónyuge, que se murió tu hija y que se murieron tus tres nietos. Ese es el peso de las cosas que se ventilan en tribunales. La justicia cotidiana, y ahorita mi socia nos platicará de la materia penal. Entonces la sociedad tiene un reclamo sobre cómo se imparte justicia, sobre la simulación de impartir justicia en los tribunales. ¿Cómo se llamaban los juicios anteriormente? Ahorita lo vamos a platicar. Y este reclamo y estos cambios vienen por lo menos desde el 2008. Tenemos la reforma constitucional en el año 2008 sobre oralidad penal, sobre los juicios orales penales, que vinieron a cambiar muchas cosas y hay voces que dicen, ay, no es cierto, no cambió nada. Todo sigue igual. Ahorita nos platica mi socia a ver qué ha pasado con esta reforma constitucional en materia de juicios adversariales, juicios orales. En el año 2011 tenemos la reforma constitucional sobre derechos humanos. Una reforma que no solamente fue de nombre, o sea, no solo cambiamos garantías individuales por derechos humanos, sino que fue más allá. Tenemos principio pro persona, tenemos una herramienta como la interpretación conforme y tenemos un cambio de tutelar derechos humanos en nuestro país. Nosotros contábamos con un sistema de control constitucional concentrado y semiconcentrado. Semiconcentrado en el amparo y concentrado en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales. Y cambiamos a un sistema mixto donde además agregamos un sistema de control difuso o ex oficio en el artículo primero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán velar, proteger, difundir, salvaguardar derechos humanos. Reforma importantísima en el año 2011. Nos vamos a la reforma de oralidad mercantil en el mismo año 2011. Se introduce en el Código de Comercio los juicios orales mercantiles, la oralidad mercantil, con una serie de críticas. Yo ahorita platicaré sobre de ellas. La principal, la más fuerte, es que nos rasuraron todos los recursos, oigan, nos dejaron sin recursos, ni el de pataleo, todos nos los quitaron. Los juicios orales mercantiles no tienen recursos. No hay revocación, no hay reposición, no hay queja, no hay apelación, no hay apelación extraordinaria, no hay apelación adhesiva, no hay nada. Y por ahí viene una crítica fuerte. Eso en el año 2011. Para el año 2013 nos abrogan la ley de amparo que teníamos y viene la nueva ley de amparo de la que mi socia también nos va a estar platicando un poco. En el año 2016 se termina de implementar la reforma constitucional del año 2008 y ya como ha dado de qué hablar esa reforma. Por cierto, algunos puntos positivos y negativos de esa reforma sirvieron como base, sirvieron como fuente para la reforma constitucional de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya también ahorita en lo que me dé tiempo platicaré. Ya ven que dicen que está el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México, ¿no? Porque todo el país se lleva de una manera y en el Estado de México siguen haciendo las cosas a su forma. Ahorita mi socia nos platica. Eso en el año 2013, en el 2010, en el 2016, perdón. En el año 2017, la reforma constitucional que ordena al Congreso de la Unión expedir la legislación procesal única en materia civil y familiar. Y dieron, si no mal recuerdo, 180 días en los transitorios. 180 días para que se expidiera. Código Nacional, evidentemente no se expidió a los 180 días. No tuvo que ser, sino hasta 6 años después. Fíjense, dieron 180 días, fue 6 años después. Y de por medio un amparo que obligó al Congreso de la Unión a expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero la reforma es del año 2017, septiembre del 2017, si no mal recuerdo.
Se reformó el artículo 16 constitucional en esa reforma, se reformó el artículo 17 constitucional para incluir el principio de fondo sobre forma y desde luego que también se reformó eh, la cláusula federal para encomendarle al Congreso de la Unión la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar. 2021, importantes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. En el año 2021 da inicio la decimoprimera época, la onceava época del Semanario Judicial de la Federación. En el año 2021 con reformas fíjense cuántas llevamos, con reformas su servidor terminó la licenciatura en el 2007. Vea todo lo que aprendí a la basura y vuélvelo a estudiar, ¿no? En el 2023 se publica, 7 de junio, miércoles 7 de junio del 2023, se publica el Código Nacional en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, 6 años después. 6 años después de la reforma del 2017, se publica Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eso en el 2023. Para el 2024 se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita mi socia nos platica sobre eso. En el 2024 comienza de manera atropellada, por demás atropellada, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México. El domingo 1 de diciembre del 2024, comenzamos a implementar Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México en materia civil con 2 juicios nada más y 2 juicios especiales. Controversia de arrendamiento inmobiliario, que se llama juicio de arrendamiento inmobiliario oral, y juicio especial hipotecario oral. Son los 2 juicios en materia civil que tenemos ya en trámite en la Ciudad de México. Las controversias del arrendamiento inmobiliario orales y el especial hipotecario oral. Y a raíz de eso se vino un problemón. Bueno, venimos de un mes de tener cerrados los tribunales. Ya por fin habían abierto, nomás que pues ya nos vamos de vacaciones. Pero ya por fin el martes abrieron. Un mes de venir cerrado. Y ahorita platicamos al respecto. Em, para el 2025, esto fue el 2024, el comienzo de la implementación. Para el año 2025, el tema de la reforma judicial, también haré algunas menciones al respecto. Y para el 2025, la reforma a la ley de amparo. Entre otras reformas como la del 19 constitucional y demás, ¿eh? Fíjense cuántas, no sé si, bueno, déjame las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Del 2008 acá, llevamos 13 reformas importantísimas, cruciales. Es muchísimo. Esto desde Sí, luego perdón, Luis. impacta. Y ahorita, perdón, ahorita que te interrumpa, pero ahorita que decías, son las reformas más importantes porque no estábamos hablando de estas reformas que van modificando cosas ya muy particulares en los artículos. Estamos hablando de como el eje rector en la reforma, de cómo esto realmente radica en el cambio de la visualización de los juicios, o sea, son trascendentales estas reformas. No estamos hablando de ya que se reformó el artículo, que se le agregó esta palabra a este otro Sí, artículo, no es porque, una por ejemplo, reforma menor, no es una reforma menor. exactamente, es correcto. Pero continúa, ahorita voy a hablar de todo lo que tiene la materia penal, mucho de esto que fueron cambios muy ligeros, pero al final del día reforma en la ley de amparo, bueno, es un problema el que trajo este cambio de denominaciones en la ley. Sí, entiendo que estoy dejando, entiendo que estoy dejando en el tintero muchas cosas, ahorita las platicamos. Por aquí me ponen en el chat, y vienen más reformas, ¿no? Esto solamente es la punta del iceberg, vienen más. No necesariamente es algo negativo. O sea, no necesariamente lo estoy diciendo como algo negativo. Inicié mi intervención reconociendo que hay un reclamo justificadísimo de la sociedad por la manera en que se llevan los juicios en este país. Y es precisamente lo que quería decir. Este cúmulo de reformas hasta el que empecé numerando del año 2008 hasta el 2025 impacta directamente, uno, en la forma en la que se llevan los juicios, y ahorita lo platicamos en nuestras experiencias de materia civil, mercantil, familiar y en materia penal y amparo con mi socia. Impacta en la forma en la que se llevan los juicios. Dos, impacta en la manera en la que trabajan
o deberían de trabajar las juezas y los jueces? Las juezas y los jueces que el año pasado y este han estado en el ojo del huracán. El Poder Judicial acostumbradísimo a trabajar siempre con un perfil bajo, nunca salían, nunca se exponían, nunca, no eran entes públicos, nunca, rarísima vez se les entrevistaba. eh, Ahora estuvieron en la luz pública. Entonces impacta en la labor de los jueces directamente, impacta en nosotras y nosotros como abogadas y abogados postulantes, quienes llevamos los juicios, bien sea como parte, abogados de la parte actora, abogadas de la parte demandada, bien sea como ministerios públicos, como fiscalías, bien sea como eh, defensores, defensoras particulares, defensoras, defensores de oficio, etcétera. Pero también debería de impactar en la sociedad en general. No lo ha hecho. No lo ha hecho y con esa parte yo quiero, cuando más adelante quisiera yo terminar mi participación de estas charlas, precisamente con ese punto. No hay una cultura jurídica, no hay una cultura jurídica en nuestro país, en la sociedad en general. Y desde luego, quienes somos o pretendemos ser difusores de cultura jurídica, tenemos que responsabilizarnos, tenemos que responsabilizarnos. Hagan una encuesta entre sus vecinas, entre sus vecinos. No tomen un muestreo muy grande, 100 personas, y pregúntenles a qué se dedica un juez de control, una jueza de control. Si uno medio les responde, es mucho. No hay una difusión de cultura jurídica y ese no es un tema de la ciudadanía. La ciudadanía no tendría por qué estar investigando. Ese es un tema de quienes difundimos cultura jurídica o nos dedicamos a ello. Ese es un tema que como gremio no hemos sabido acercarnos a la sociedad a difundir cultura jurídica. Bueno, ahorita yo entro, tengo muchas cosas en el tintero, ahorita yo entro a lo que por mi materia corresponde. Pero cómo ves este tema de las reformas y su impacto en estos puntos que digo, Miroslava? Pues fíjense que es muy importante. La verdad es que yo tomo como punto de partida la primera de las reformas que mencionaste, que fue la del 18 de junio del 2008, y que derivado de todo eso, sigue habiendo reformas como la reforma al Poder Judicial, la ley de amparo, temas penales, que desde entonces la visualización que tuvo el legislador respecto de todas estas reformas nos sigue impactando, no solamente como lo comentas, como sociedad, como gremio, sino en los casos en concreto se está empezando a volver difícil. Y yo coincido contigo cuando dices, no sabemos qué es lo que hace cada juez y así tenemos a la sociedad realizando votos porque tal o cual ocupen dicho cargo. Eso está peligroso. Yo no voy a expresar evidentemente mi punto eh, muy particular respecto de la reforma, pero, por ejemplo, yo he tenido sesiones en clases donde me dicen, oiga, pero es que yo le pido esto al juez y el juez no me hace caso, ¿ok? ¿Y de dónde sacas tú el fundamento que eso lo puede hacer? No, pues es que yo lo he visto en un video, lo he visto, o sea, la fuente de consulta inclusive para diversos litigantes ni siquiera es la fuente del derecho en sí, o sea, es un referencial, o es algo referenciado. Eso está poniendo lamentablemente en riesgo muchas estrategias que en juicio sí podrían estar ocurriendo, desde a qué puedo obligar a un juez con el conocimiento desde la ley orgánica, desde las propias leyes, desde cuál era la naturaleza de esta reforma y que, pues como te decía, o les digo, viene a impactar actualmente. Por ejemplo, muchos de los temas que trataba la reforma del 2008 y que son tres, o sea, buscaba tres objetivos: la prevención del delito, la investigación del delito y la administración de justicia. Y es ahí cuando le quita este monopolio.
del ejercicio de la acción al Ministerio Público porque lo concentraba esta autoridad, ¿no? Cuando se lo quita y se lo pasa a, según la reforma, empieza a haber una división de roles, es cuando entonces tenemos una división de funciones, tenemos al Ministerio Público, tenemos al juez, tenemos a las partes que ahora son las que ya van a empezar a debatir y este tema en las audiencias se torna complejo. ¿Tú cómo lo has visto respecto de esta división de roles en materia civil, ahora con tu reforma? No, y fíjate, antes de comentarte eso, la gente al día de hoy sigue confundiendo la labor que hace el Ministerio Público con la labor que hace un juez. Es que hay corrupción en el Poder Judicial porque los ministerios públicos, tal o cual cosa. Oye, espérame, los ministerios públicos no pertenecen al Poder Judicial. ¿Cómo no van a pertenecer? No, no pertenecen al Poder Judicial. Y fíjate que, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla una figura, tú y yo la hemos platicado muchas veces en la oficina, acerca de el medio de impugnación del 258. Y parecería que la autoridad es un superior, o sea, digo parecería porque no lo es, ojo con eso. Parecería que es el órgano jurisdiccional quien vigila el actuar del Ministerio Público. Les platico muy rápido, este medio de impugnación trata acerca de que el juez, tú puedes solicitar una audiencia de control judicial ante un juez para que te resuelva respecto de las omisiones del Ministerio Público, determinaciones y omisiones del Ministerio Público. Pero cuando ya lo llevamos a la práctica y estamos en las audiencias, las partes ya me ha tocado ver que dicen, pero usted dígale que haga su trabajo, necesito que haga esto. Y el juez dice, pues es que yo no puedo tomar esa capacidad, no tengo esa posibilidad, no tengo la capacidad de hacer esto porque no está dentro de mis funciones. Vuelvo a lo mismo, es importante saber a raíz del objetivo que tenía esta reforma para nosotros proyectar qué tiene, cuáles son las funciones del Ministerio Público, del juez de control, porque hay muchos jueces en materia penal. No sé a ti cómo te haya tocado ahora la división de los jueces en materia civil, pero por ejemplo yo tengo juez de control, tribunal de enjuiciamiento, tribunal de alzada, entonces, Juez de Ministerio Público, o sea, ejecución, ¿no? sí, Jueza o son juez de ejecución de sentencia tienen exactamente ustedes. de ejecución, o sea, tengo varios jueces dentro del sistema y cada uno de ellos ve cosas distintas en etapas distintas, los objetivos son distintos, ¿no? Claro, y fíjate que de la reforma del 2008, y suena añeja, ¿no? Lo es, lo es, Sí, lo es, lo es. claro. Suena añeja y lo es, ¿no? Ya cuántos años, 17 años, ¿no? De la reforma del 2008. Pero a mí me llaman la atención dos cosas. La primera es que al día de hoy yo sigo escuchando abogadas y abogados que dicen, ah, ni cambiaron tanto los juicios. Ah, más o menos era lo mismo. Ah, ya interrogábamos oralmente, ya el careo era oral. Realmente es lo mismo. Yo para qué me preparo en técnicas de litigación, como este apoyo de memoria, como evidenciar contradicción, como superar contradicción, etcétera. Pues más o menos es igual. Realmente no ha habido un cambio. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque me preguntabas tú ahorita de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El cambio es importantísimo. El cambio es importantísimo. Aquí mis amigos de HC Capacitación ofrecen varios cursos respecto a técnicas de litigación en materia civil, mercantil y familiar, respecto a Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y hay otras ofertas educativas. Tomen la que mejor les parezca y vean que el cambio en los juicios de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es importante, que no podemos sostener con, ah, pues yo llevo 40 años llevando juicios y se me hace que es lo mismo, ahí le doy una estudiada al código y con eso ya salgo para adelante. Esa parte a mí me llama la atención que al día de hoy la gente sigue opinando esto. He escuchado abogadas y abogados decirme, realmente la reforma del año 2008 no impactó en los tres niveles que tú mencionas. A mí me parece que sí, porque... Y lo platicábamos, ¿te acuerdas que recientemente lo platicamos tú y yo? ¿Qué sucedía antes? En una carpeta de investigación,
te sacaban Bueno, una confesión es que a para tehuacanazo, empezar, el término de carpeta de investigación existe derivado de la reforma, averiguación por- previa, ¿no? Se le llamaba antes. porque se le llamaba averiguación previa y todo este cúmulo de pruebas que uno acostumbra actualmente a incorporar a esta carpeta, en ese entonces averiguación previa, estaba en manos del Ministerio Público quien investigaba, acusaba, juzgaba. O sea, Era todo era todo, todo en él era uno, juez y todo. parte, juez y parte. ¿Y Exactamente. qué pasaba, Miroslava, cuando tú ibas, y aquí que las abogadas y los abogados que les tocó postular en el sistema anterior, en el sistema escrito, qué pasaba cuando tú ibas en una carpeta de investigación confeso y una confesión sacada a través de un tehuacanazo? Vamos, no estoy diciendo nada ajeno a la realidad. Eso, la verdad es Hay que jurisprudencia al respecto. Sabemos que eso es ha así, ¿no? pasado mucho. Qué bueno que tocas ese tema, porque, por ejemplo, hay muchos criterios de sistema anterior que, como lo comentas, son confesiones que bueno, no quiero decir la corte, pero sí, por ejemplo, tribunales colegiados apoyaron pues al ser la primera confesión es la que más valor tiene, o sea, tenía un valor la confesión del imputado altísima. Ahora, por ejemplo, así pudieras tener un imputado que vaya y diga a tu carpeta de investigación, sí, yo fui, yo cometí este delito, yo hice esto, o sea, si tú no logras acreditar esta circunstancia en juicio, su confesión no vale para nada. Entonces, el valor inclusive de las pruebas en una etapa y en un juicio diverso, en un tipo de sistema diverso al acusatorio, es distinto también. O sea, ¿Y sabes sí cambia. qué? Que si esa parte nos está costando, estoy hablando del 2008, ¿ves? No, no hemos avanzado, hay que avanzarle, porque vamos en la del 2008, hay que seguir avanzando en las demás, pero nada más este punto, si esa parte como abogadas y abogados en una reforma de hace 17 años nos cuesta trabajo, imagínense a la sociedad, imagínense a la sociedad que está acostumbrada a que si en un video de un noticiero, alguien cuando lo detienen dice, sí, yo fui y luego ve que tiempo después esa persona sale libre. ¿Qué dicen? El juez es un corrupto. Son jueces liberadores de delincuentes. Son unos Y yo vendidos, vi ¿no? las Ujú. noticias y él gritaba así, yo la maté. ¿Cómo es posible que salió libre? Ah, bueno, ahora explícale a la sociedad que el tehuacanazo ya no forma parte, digo, nunca formó, pero explícale a la sociedad que el tehuacanazo ya no forma parte de las técnicas de litigación. Y que aunque una persona en un medio de comunicación, en una red social, porque ahora ya ni medios de comunicación, ahora ya todo el mundo pasa algo y todo el mundo sacó su celular y hay videos por todos lados de todo el Todos mundo. lados. Y entonces en 20,000 videos se ve que sí está confesando el delito o se ve su participación y no se logra una sentencia condenatoria. Oye, me culpan a la jueza o al juez. La jueza o el juez tiene lineamientos y aparte es un estándar probatorio. No me quiero meter en un tema que yo no sé, esos son tus temas, Miros, pero hasta donde yo sé, hay 3 artículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que hablan de cuál es el estándar probatorio para condena de prisión privativa de libertad y dicen que es el estándar probatorio máximo, más allá de toda duda razonable, un Sí, sí, indubio pro reo. En caso de duda, beneficia al imputado. Tiene que ser un estándar altísimo de prueba, el altísimo. estándar más alto que existe, y tienes que irte más allá de toda duda razonable, y eso combínalo con todo dentro de audiencia, nada fuera de audiencia. Qué bueno que 17,000 TikTokers documentaron todo. Si eso no se sabe incorporar en una audiencia de juicio oral con las técnicas de litigación adecuadas, aquí mis amigos de HC Capacitación dan excelentísimos talleres de técnicas de litigación. La maestra Carla Prat anda por ahí dando cursos, aquí con mis amigos de HC Capacitación, jueces en lo penal, aquí dan excelentes cursos sobre técnicas de litigación, sobre incorporación de evidencia material, sobre incorporación de documentos, etcétera. Si no sabemos incorporarlo, y si todo eso que se grabó en redes sociales, por poner un ejemplo, o que salió en un medio de comunicación, en un noticiero, no se reproduce de la manera adecuada en una audiencia de juicio oral, vas a tener una sentencia absolutoria y eso no es culpa de una jueza o de un juez.
Bueno, y no vayamos tan lejos. La verdad es que antes del dictado de la sentencia tenemos otros episodios que la misma sociedad no ha asimilado como deben de ser. O sea, por ejemplo, te estoy hablando de la prisión preventiva. Estoy en un chat de vecinos donde me dicen, este sujeto es la quinta vez que tenemos aquí como el que anda robando cosas, está haciendo esto, está pasando el otro. Y yo les decía, bueno, más bien, yo analizaba, porque casi no les escribo, a raíz de las mismas reformas, pues a él lo protege. Así nosotros, a través de la viralización de mucha información que se da, digamos, es él, lo agarraron con las manos en la masa, dirían, a él lo protege, derivado de la reforma de derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, que ha tenido muchos tratamientos a lo largo de los criterios que ha emitido la Corte, desde cuáles son todas las vertientes que tiene, Tres cómo se deben dimensiones, hacer. ¿no? Impacta en tres dimensiones el principio de presunción de inocencia, ¿no? Como regla de trato, como estándar probatorio y como qué otra había ahí, ¿no? Como, Regla. sí, como regla probatoria, pero por ejemplo, a lo que iba es que él podrá, o las personas que nosotros defendemos, o por las que nosotros también apoyamos a las víctimas, ya sea como asesor jurídico, como defensor, tienen este tipo de principios que los protegen y que de alguna forma es nuestro trabajo, como por ejemplo si fuéramos asesores jurídicos o defensores, investigar que ese es un cambio de paradigma que trajo el sistema acusatorio. O sea, nos volvemos investigadores activos, ya no vamos viendo qué está haciendo el Ministerio Público y si éste está trabajando bien. No, nosotros si queremos probar algo dentro de un juicio, tenemos que ser más proactivos, más activos, tenemos que proponer actos de investigación y eso en la práctica es bien complicado, no difícil, porque también tenemos al Ministerio Público en contrapeso diciéndonos no al lugar a tu acto de investigación. Y esas es muchas de las cosas, son muchas reglas que el Código Nacional tiene para que en aprobación a esos actos de investigación que tú le propones, te los autorice y se desarrollen. Sí, me parece que de inicio, cuando se dividen en estos roles, empiezan a tener cada uno sus roles, desde jueces, Ministerio Público, asesor jurídico, defensor, cada uno tiene que velar no solamente por los intereses de las personas que representa, sino al establecer este control horizontal de debates no solamente contra el asesor jurídico, sino contra el Ministerio Público y actualmente contra muchos criterios que se han establecido en los tribunales, porque estos criterios, ojo, no se desprenden del Código Nacional, por eso me da mucha risa siempre que dices, o porque eso te lo comenté en una broma y te dije, está el Código Nacional de Procedimientos Penales y está el Eso Código dice. Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México, porque las prácticas no están homologadas y eso en criterio a nosotros en la práctica nos pega demasiado justo porque cada quien marca los parámetros a A seguir ver, respecto a diversas cosas. Sí, pero ojo, ¿eh? Ojo. No es una crítica sin fundamento. Si es una crítica, sí, sí es una crítica. Pero no es una crítica sin fundamento. Y tan no es una crítica sin fundamento que ahorita que lleguemos a Código Nacional de Procedimientos Penales, van a ver cómo en un artículo transitorio, tan el legislador está consciente, las legisladoras están conscientes de esto, de que no hay una homologación en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales y que se lleva distinto en varios lados que cuando se publica el Código Nacional se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uno de sus transitorios es dedicado a la homologación de criterios y estándares uniformes de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. O sea, el legislador aprendió de la experiencia. ¿Y qué dijo? Vamos a hacer estándares uniformes, vamos a homologar criterios para que de la misma manera que se lleva un juicio en Chiapas, se lleve en Baja California o en la Ciudad de México. sí, y coincido respecto de cómo se lleva, o sea, materialmente no le hacen falta etapas
a los procesos en la Ciudad de México y se le adicionan en otro estado. No, creo más bien que esto de fondo se ve a la luz de lo que está pasando con la prisión preventiva. ¿Qué hicieron los tribunales, o sea, los centros regionales, las regiones, si lo vemos así? Existe centro norte y centro sur respecto de un criterio donde otorgan prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa, que también a la luz de lo que ha decretado la Convención de la ilegalidad de esta situación, la Corte, todos estamos esperando a ver qué se termina por pronunciar la Corte respecto a este tema, pero más bien creo que la homologación se ha dado solamente aquí porque los circuitos se unieron a decir qué postura van a defender. Prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada. Y eso sí nos pega efectivamente como sociedad por el tipo de delitos que están inmersos en esta figura. Entonces, fíjense, y podemos seguir hablando el tiempo que tenemos de la reforma del 2008. Digo, hay que avanzar, pero fíjense todo lo que nos trae. Viene la reforma del 2011 que impacta desde luego en todas las materias, en todas. Por ejemplo, en materia mercantil, en materia civil, ustedes lo saben, el tema de la usura. El tema de la explotación del ser humano por el ser humano prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica, y entonces ahí una protección constitucional, ex oficio, una protección constitucional difusa, ¿no? Pero qué tal en materia penal esta reforma, Miroslava, del año 2011? Ya hablabas tú de principio pro persona, ya hablabas tú de indubio pro reo, ya hablabas tú de el derecho que tiene la persona imputada, el derecho humano a no autoincriminarse, el derecho humano a guardar silencio, si no mal recuerdo, en el 20 constitucional. Bueno, la reforma del 2011 impactó directamente en materia penal, ¿no? Sí, claro, más porque aquí la base de del ejercicio de las funciones y de los derechos, de cómo se mueven todos los derechos en este proceso, son derivados de la dignidad. Si ustedes ven las sentencias que ha dictado la Corte en el caso de Florence Cassés, fue justo este tema, o sea, derivado de la dignidad, o sea, si nosotros ponemos en un eje angular derechos, la ponderación de los mismos, su base es la dignidad. Entonces, La dignidad humana es la base en la que se equilibran todos los demás todos derechos los humanos. derechos. Hay tesis al respecto. No se puede concebir ningún derecho humano si previamente no concebimos la dignidad. La dignidad es la base, es el ángulo, es el eje en que se equilibran todos los demás derechos humanos. Insisto, hay tesis al respecto. Sí, y la misma Corte ha analizado muchos casos, que después podremos hablar de casos de esta situación, pero sí es muy importante que analicemos todos los derechos a la luz de este, que es el principal, porque nacen reglas, nacen principios, qué va antes que el otro, cómo los debe de privilegiar la Corte. Y la verdad es que muchos de estos principios nos sirven en el día a día de las audiencias. Por ejemplo, derivado de esta reforma y de la del 2008 y de la de derechos humanos, es que también tenemos figuras como el control de la detención en audiencia inicial, de la que van a vigilar el actuar de los policías, de una serie de personas, de una serie de figuras, si están actuando conforme a derechos humanos, que si ya lo presentaron de forma tardía, ya se demoraron. Y entonces, sí es muy importante que sepamos la utilización de principios en el sistema acusatorio, en cómo impactan, porque estos nacieron en la reforma de derechos humanos, la utilización de el control de convencionalidad, que también yo he visto muy pocos abogados utilizarlos, porque dices, a ver, ¿qué derecho tengo que privilegiar cuando tengo un criterio de contradicción cerrado para la aplicación de derechos que contiene la convención? Entonces, si bien no vamos a hablar de control convencional, este se ejerce sobre
los derechos que tenemos en convención, cómo están radicados en la Constitución y si hay una restricción, que es que los criterios que han emitido la Corte en la 293 del 2011 nos dicen, si hay una restricción, estate a lo que te dice la Constitución, que eso es lo que nos ha pegado, por ejemplo, en materia de prisión preventiva, pero nacen derivado de el análisis que hacemos a derechos muy particulares. Tú, por ejemplo, ¿qué derechos o principios, por ejemplo, nacieron con la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles? Bueno, por ejemplo, en Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por primera vez hablamos de una defensa técnica adecuada y en materia de niñas, niños y adolescentes especializada. Curioso artículo el que le tocó en Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el 666. Es el artículo 666 de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que por primera vez nos habla en materia civil de una defensa técnica, de una defensa efectiva y de una defensa especializada tratándose de niñas, niños y adolescentes. Creo yo un poco cómo se maneja en justicia para adolescentes en materia penal. Y esto a no hace mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un caso en materia mercantil y se analizó si en materia mercantil se debería de tener una defensa técnica adecuada y dijo no. La Corte dijo no. En materia mercantil, no se debe de contar con una defensa técnica y adecuada. Ah, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya nos trae este derecho de contar con una defensa técnica, una defensa eficaz y una defensa especializada en tratándose de niñas, niños y adolescentes, cosa que, que no teníamos. Nada más déjame, me pidieron en el chat algunas tesis sobre dignidad humana, se las comparto. Se las leo nada más y ya puedes continuar, amigos, por favor. Dignidad humana, definición. Es el quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Si ustedes le ponen así, dignidad humana, definición, les aparece. La dignidad humana es el origen, la esencia y fin de todos los derechos humanos. Repito, la dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de estar capacitando un cuerpo policíaco en Quintana Roo. Estuve en la Academia de Policía de Quintana Roo hablando precisamente de derechos humanos, entonces por eso tenía las tesis a la mano. Dignidad humana, su naturaleza y concepto. La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo primero constitucional, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe de ser respetada y protegida integralmente, sin excepción alguna. Ahí está, me pidieron tesis en el chat, ahí están dos tesis respecto de dignidad humana. Entonces, fíjate, me hablabas de los cambios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Una disculpa por temas de tiempo, que tenemos tiempo muy limitado y muchísimos. Ustedes saben que en mis charlas, muchísimas gracias a quienes me han seguido en mis charlas, ustedes saben que yo siempre doy el uso de la voz y siempre atiendo dudas y comentarios, pero bueno, somos casi 350 personas y... Además tenemos el tiempo muy limitado y traemos civil y mercantil, familiar y penal. Entonces, por esta ocasión voy a ir nada más leyendo en el chat. Ahí si me ponen en el chat, yo les voy leyendo en la medida de lo posible. Otros cambios importantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, derivados inclusive de la reforma constitucional del 2011. Chéquense por favor el artículo séptimo del Código Nacional, si lo tienen ahí a la mano, si no, ábranlo por favor, y chequen el artículo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tres temas controversiales que no voy a tocar ahorita, nada más los dejo ahí, nada más como buscapié, nada más los dejo ahí, ¿no? De aperitivo. Interés superior de la niñez, que yo insisto, y lo vuelvo a poner en la mesa, nunca he visto
La tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hasta me sé el rubro y el contenido porque es una de mis tesis favoritas, la utilizo para todo, hasta en pagarés y cosas que ni tienen nada que ver, pero me gusta tanto que la utilizo para todo. Es tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su rubro más o menos es interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado y criterios para su aplicación. Así lo van a encontrar. Y esta tesis, que tiene 10 años por lo menos, habla de que las sentencias de las juezas y los jueces, en sus resolutivos, en sus puntos resolutivos, deben de velar porque se satisfagan las necesidades espirituales y emocionales de niñas, niños y adolescentes. Díganme ustedes cuántas sentencias han visto que en un resolutivo se esté asegurando la necesidad espiritual de una niña, niño y adolescente. Si yo ahorita nos encuesto a todas y a todos de cuáles son nuestras propias necesidades espirituales, a lo mejor ni las sabemos. No, es que ¿Cuántas sentencias? te estás viendo muy optimista, o sea, Bueno, pero la tesis tiene 10 años, insisto, no es, te lo creo, pero por sí, repito ejemplo, el nombre de la tesis. Interés superior. En aquel entonces se utilizaba la terminología menor. Ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares utiliza la terminología niñas, niños y adolescentes. Y es bien curioso, porque nos vinieron a enseñar la terminología niños, bueno, no a enseñar, a imponer. La ujú, terminología niñas, niños y adolescentes, una jurisprudencia de tribunales colegiados en materia penal de por qué sí, abandonar la terminología de niñas, niños y niñas, adolescentes, perdón, niños. de por qué abandonar la terminología menores y cambiarla por niñas, niños y adolescentes. Pero en aquel entonces se utilizaba la terminología menor. Entonces el título es Interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado y criterios para su aplicación. Así se llama. Y nos va a dar tres parámetros que las juezas y los jueces deben de revisar al emitir sus resoluciones. Y el primer parámetro dice, tienes que ver que se satisfaga por el medio más idóneo las necesidades espirituales y emocionales de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuántas sentencias han visto ustedes así? Yo nunca he visto una. Yo en agosto de este año afortunadamente cumplo 23 años de llevar juicios. Empecé en el 2002, ya está en agosto del 2002 y en este agosto cumplo 23 años ya de llevar juicios. Nunca he visto una sentencia que satisfaga eso. Ya viene interés superior de niñas, niños y adolescentes. Repita el nombre de la tesis, claro que sí. Interés superior del menor como criterio jurídico indeterminado y criterios para su aplicación. Chéquenla, muy interesante, una tesis que me encanta. Les digo que yo la ando usando en todo, hasta en temas que no tienen nada que ver, porque me encanta la tesis, nada más que nunca se aplica. Entonces viene interés superior de niñas, niños y adolescentes. Viene perspectiva de género. Otro tema del que tú, por cierto, en tu canal de YouTube tienes varios videos, tienes una serie de videos al respecto sobre perspectiva Sí. de género. Se los recomiendo mucho, por favor, que, este, que chequen ahí el canal de YouTube de la maestra Miroslava. Tiene ahí estos temas de perspectiva de género. Viene ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como principio rector la perspectiva de género. E inclusive la define como una visión científica. Así empieza definiendo la perspectiva de género el Código Nacional. Es una visión científica, analítica y política de no sé qué tantas cosas. Bien interesante. Entonces, fíjate, Miroslava, traemos interés superior de niñas, niños y adolescentes y traemos perspectiva de género. Nada más esos dos puntos nos darían para estar aquí hasta las 8 de la noche. Sí, claro. No, ahorita que te decía que te estabas viendo muy optimista, es que, bueno, voy a aterrizar eso en lo que pasa en materia penal. Por ejemplo, yo no he visto las sentencias en formato de lectura fácil hablando del interés superior del menor, porque se supone que el destino del dictado de las sentencias tenía que tener este enfoque muy sencillo, de un lenguaje muy fácil, de un lenguaje súper común, y Oye, resulta que el otro día me decías, ¿no? venía No tengo discutiendo ni contigo. idea de lo que dice este apartado dentro de una sentencia, no sé qué quiso decir el juez. ¿Cómo le exigimos, hablando de justicia, eh, del cambio de jueces, a los jueces que nos expidan este tipo de sentencias cuando estamos tan acostumbrados a
los lenguajes complejos, ¿no? Eso es por un Sí, lado, venía. ahorita me dices qué piensas. Y por otro lado, por ejemplo, en materia de justicia para adolescentes, aquí sí, desde que se implementa esta ley, tenemos sistema especializado. Yo no sé por qué se tardaron demasiado en materia civil en implementar ese tipo de situaciones que, ojo, nos van a traer como consecuencia ahora tener tantas horas de capacitación. No sé cómo esté en materia civil, pero por ejemplo en materia penal tienes que tener, también esto es criterio, ¿eh? Porque hay juzgadores que te dicen, no, necesito que sí tengas o tantas horas de capacitación o más de 120 horas de capacitación en materia de justicia para adolescentes. Entonces, esto es un show, nada más dicen, tienes que estar especializado en la materia y la pregunta es, pues si tomo un curso de 2 horas, entonces ya estoy especializado. Es un tema muy complejo, pero yo no sé por qué se tardó tanto la materia familiar, especialmente, que es la que tiene o contiene a los niños, cuando tenemos abogados, el grueso me parece que de los asuntos que se llevan actualmente en la Ciudad de México están ahí. Pero dime, a Yo ver, ¿qué opinas de siempre. estos dos temas? Del primero venía discutiendo contigo el otro día en el coche, de que te digo, veníamos hablando precisamente de las sentencias en formato de lectura fácil y le decía a Isaura, es que para mí todas las sentencias tendrían que estar en formato de lectura fácil. El formato que traen las sentencias hoy en día es horrible. Sentencias de 150 hojas, que además les decimos fojas, háganme el favor, ¿no? En un español antiquísimo, esta forma de hablar, ahorita voy a eso de la forma de hablar. em, Sentencias de 150 hojas donde tú ya sabes, ustedes ya saben, todos sabemos que de las 150 nos tenemos que saltar las primeras 130. Ya nadie las lee, todos sabemos que esas 130 son paja, vámonos. A partir de la hoja 130, la 131 ya empiezan los considerandos, pero todo lo demás es paja. Entonces le decía yo a Miroslava, pues es que para mí todas las sentencias deberían de estar en formato de lectura fácil. Y me decía ella, pero es que entonces, ¿para qué somos abogados? No, espérame. Yo no estudié derecho para hablar de forma churrigueresca que nadie me entienda. Yo no estudié derecho para decirle fojas a las hojas. ¿No? Siempre que llego a este punto de las charlas, siempre les pongo de ejemplo el artículo 1947 del Código Civil Federal. La facultad de resolver obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. ¿Qué óvole? ¿Qué quise decir? La facultad de resolver obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. No, no se entendió nada. O sea, No, hablamos de y... la manera más enredada posible. Y este no es un tema menor. Ojo, ojo, esta Ujú. parte, por favor, apúntenla. No es un tema menor. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares trae por lo menos 10 artículos al respecto. Ojo, 10 artículos, no es un tema menor. Y de esos 10 artículos, uno de ellos establece que es una formalidad esencial del procedimiento. Si no se respeta, da pie a una nulidad. ¿Qué pasa si yo no respeto una formalidad esencial del procedimiento? Viene una nulidad. Una nulidad de una actuación. El código trae nulidades de notificaciones y nulidades de actuaciones. Bueno, Ujú. una formalidad esencial del procedimiento es que las juezas y los jueces utilicen un lenguaje claro, sencillo y cotidiano. Claro, sencillo y cotidiano. Las No, palabras domingueras, sí, y que yo voy a reparar ahí. La verdad es que ahorita que hiciste el comentario de para qué somos abogados, la verdad es que me toca verlo en la asociación en la que doy clase a las privadas de la libertad y me dicen, fui a una audiencia y no entendí nada, o sea, ni siquiera sé claro. de qué me están acusando. Me parece que el lenguaje tendría sí que bajar. No, es que no quisiera utilizarlo así, pero creo que no hay otra forma. Tendría que bajar el juez el nivel del vocabulario que emplea, porque sí, somos abogados, pero resulta que las personas que están siendo sometidas a los procesos, no solamente por ellas ser imputadas, sino porque tenemos niños, tenemos personas con alguna discapacidad que no están sabiendo afrontar en general cualquier proceso derivado del lenguaje como lo estamos hablando, ¿no? No, pero a ver, o sea, es sencillo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo establece. Utiliza un lenguaje claro, sencillo y cotidiano. Punto.
Quítame palabritas domingueras, quítame foja, quítame otrora, quítame ¿qué otro dicen en vez de decir escrito? O curso. ¿Quién utiliza o curso? Nadie. Ese no es un lenguaje claro, sencillo y cotidiano. Vamos, si no me creen, chequen el Código Civil para la Ciudad de México. No estoy inventando nada, ¿eh? Chéquenlo. En el Código Civil para la Ciudad de México, una obligación del arrendador es no embarazar la cosa. Cuando tú lees el artículo, dices, ah, caray, qué restrictivo anda el legislador, ¿no? Mira, no embarazar la cosa como obligación del arrendador. ¿A qué se referirá? Y ya te vas al diccionario y ves que una acepción de embarazar es estorbar. Ah, no estorbar el uso pacífico del bien. Ah, ya lo entendí. Pero ¿quién en el 2025 utiliza la palabra embarazar como sinónimo de estorbar? Nadie. Entonces sí creo que podemos usar un lenguaje claro, sencillo, cotidiano, sin perder la esencia de lo jurídico y sin que las resoluciones carezcan de motivación. Pues me parece que el hecho de hablar de manera barroca, de manera churrigueresca, la palabra churrigueresca es churrigueresca en sí misma, o sea, me parece que eso no nos convierte en mejores juristas ni a a las juezas o a los jueces en mejores jueces, ni a sus resoluciones en mejores resoluciones. Eso por el primer punto que me decías. Yo por eso sigo defendiendo que las sentencias ya deberían de tener otro formato y ya se les debería de entender de otra manera. El segundo punto que me comentabas y que ya viene en el código, me lo preguntaron ustedes ahorita en el chat. Oiga, maestro, entonces para postular asuntos donde estén involucrados derechos de la niñez, ya no va a bastar mi cédula, en efecto, ya no va a bastar su cédula. Usted va a necesitar algo adicional. Fundamento de ello, artículo 666. Y esto que me preguntabas, ¿qué opinaba yo? Miroslava, lo vengo sosteniendo desde hace muchísimos años. Esto que está aquí es una farsa. No, no porque sea chafa, es buena, lo prometo, es buena. Mira, esta está así arrugadita de que ya está rompiendo. Pero esto dice, según la ley de profesiones, la ley general de profesiones, eso dice que yo sé postular en materia fiscal, en materia administrativa, en materia agraria, en materia laboral, en materia penal, en tu materia. Yo con esta cédula he ido a interrogar y a contrainterrogar en los asuntos que tú me invitas a interrogar y a contrainterrogar. Con esta cédula, porque esta cédula dice que yo puedo postular en materia civil, en materia mercantil, En en materia familiar, en cualquiera. materia laboral, en materia agraria, en materia fiscal, en materia administrativa, y no es cierto. No tengo la más remota idea de la materia laboral. No sé nada de administrativo, no tengo idea de fiscal, laboral, pues lo que tú me has enseñado, lo que he ido aprendiendo contigo, pero realmente mi conocimiento es nulo. O sea, no es un conocimiento que va a dañar a la gente. Medio le sé a interrogar y contrainterrogar y por eso me invitan. Pero yo no sé llevar un juicio penal porque no sé dogmática penal y porque no sé muchas cosas y no domino el Código Nacional de Procedimientos Penales, como probablemente sí domine el de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero el penal no. Pero esto dice que sí. Y yo por eso he luchado desde hace mucho porque nos especialicemos. Siempre he alzado la voz porque abogadas y abogados nos debemos de especializar. Los médicos, las doctoras, los doctores están especializados. Hay cardiólogos y esos nomás ven del corazón. Hay otorrinolaringólogos y eso nada más ven lo que vean los otorrinolaringólogos. Y hay pediatras y esos nomás atienden a niños y así. Ah, no. Nos dijeron especializarnos y pusimos el grito en el cielo. Vuelvo al punto, que este Día del Abogado sirva también como un punto de reflexión, como un parámetro para reflexionar sobre las cosas que no se están haciendo adecuadamente, porque precisamente, y permíteme avanzar porque el tiempo nos va comiendo, precisamente en el 2011 vienen dos reformas, en el 2011 viene una última reforma importante y luego en el 2013 de la que me gustaría que nos hablaras junto con la del 2025. En el 2011 viene la oralidad en materia mercantil. ¿Cuándo los juicios se regularon los juicios tradicionales mercantiles se regularon en el Código de Comercio? El legislador estableció, estoy hablando de los juicios escritos, del ordinario mercantil, del ejecutivo mercantil tradicional, de los viejitos. Cuando se establecieron, el legislador en su exposición de motivos dijo, estos juicios van a ser muy rápidos,
van a tener celeridad, van a ser juicios expeditos. Precisamente por eso no te regulo la queja. Juicios expeditos, ¿alguien me acompaña? Bueno, no vamos a dar entidades federativas para que no quememos a nadie. Pero pónganme en el chat, por favor, un juicio mercantil promedio, cuánto dura en su entidad federativa. Yo conozco entidades federativas que duran de 5 a 6 años, los juicios mercantiles tradicionales, los escritos. Llevamos uno, Isaura, en una entidad de la República cuyo nombre no quiero acordarme ahorita, pero tiene playas muy bonitas. ¿Cuántos años lleva ese? Lleva 5. Lleva 5 años, un juicio oral mercantil, oral mercantil. Lleva 5 años. El del terreno este que vendieron y que no pagaron y que si se Sí, sí, rescinde y sí. que no se rescinde y que en ese estado de la República el registro público tiene efectos constitutivos y no declarativos y ese. Vamos para 5 años con ese juicio. Ya Y no que sé si al meter un final, amparo por dilación de justicia o hacerle cumpleaños. y que al final del día, por ejemplo, pasó o está pasando con la materia penal derivado de la pandemia y de muchas situaciones que como abogados no hemos resuelto porque también se buscó la forma inclusive ya de empezar a lucrar con ciertas situaciones dentro del proceso. Hay, el destino decía, a ver, hay artículos en el Código Nacional que dicen, a ver, si tu prisión preventiva tiene esta duración, o sea, si excedido este tiempo el proceso aún no acaba, vamos a modificar la prisión preventiva. Pero resulta que decíamos, a ver, no van a durar más de 2 años porque la carga de trabajo, vamos bien, todos están trabajando, y resulta que la Corte se ha estado pronunciando acerca de qué va a pasar con la prisión preventiva excedidos estos 2 años. Eso está Claro, empezando a dar miedo en relación a la prisión preventiva, porque no solamente ya no la van a volver justificada, ahora te va a empezar a pedir otros requisitos, como que no te hayas defendido en el Inter, o sea, qué medios de defensa empleaste, conductas, o sea, una serie de requisitos para el cambio posterior a los 2 años y la Corte ya está pronunciando y eso, pues uno diría, va a retomar la libertad después de 2 años, ¿no? Ya no. Les digo, hay criterios en donde esto sí no está cambiando, así que nuestro deber es despresurizar asuntos de tribunales para también hacer espacio a los realmente relevantes. claro. Me ponen ahorita en el chat un comentario muy atinado, me lo pone la licenciada Ileana. Muchísimas gracias por su comentario, licenciada. Una disculpa si no voy leyendo todos, pero entre los corajes que estoy haciendo, el poco tiempo que tenemos y demás. Pero me pone la licenciada Ileana un comentario muy atinado donde me dice, eh, yo difiero de su postura. Los médicos, las doctoras y los doctores, antes de ser especialistas, pues son médicos generales. Ya luego se especializan en algo. Yo sé que se especializan a través del estudio. O sea, yo sé que hacen una especialidad. O sea, no nada más es que se pongan a operar corazones y ya son cardiólogos. Hasta donde yo sé, tienen una especialidad y se les requiere esa especialidad. Y me dice, más bien, maestro, usted está hablando desde sus limitaciones, que usted no sepa llevar penal y civil al mismo tiempo, es cosa de usted, no nos ponga a todos en la misma bolsa. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo hablo a través de mis limitaciones. Yo, en 23 años, solamente he podido estudiar civil, mercantil y familiar. Y no he podido estudiar nada más y aún así me falta muchísimo, muchísimo. No dudo que haya alguien que se sepa todas las materias. Mi crítica no fue en ese sentido, y pido una disculpa si ofendí a alguien. Mi crítica no fue en el sentido de que ustedes no tuvieran esa capacidad. Mi crítica fue en el sentido de que la cédula por sí misma dice que yo, que tengo esas limitantes, sí puedo ir a postular. Que yo que tengo esas limitantes, sí puedo ir a postular esos asuntos. Esa es mi crítica. Mi crítica no fue a las personas, fue a la cédula. La cédula dice que sí puedo cuando yo, que estoy muy limitado, no puedo. Pero muchísimas gracias por su comentario. Muchas gracias a todas y a todos los que van nutriendo ahí en el chat. Viene, viene la oralidad en materia mercantil y los juicios empiezan a acelerarse un poquito, no mucho. En promedio en la Ciudad de México, ¿qué dirías tú, Miroslava, cuánto dura un oral mercantil? Promedio, promedio. No sé, la verdad es que
están destinados a concluir más o menos 6 meses, ¿no? Pero Sí, o sea, eh, en el papel son 6 meses, pero en la vida son real, seis ¿cuánto duran nuestros meses. juicios mercantiles ahí en la oficina? Mm, orales, ¿sí? Orales. Tres La años. licenciada Isabel Trujillo me dice 8 meses. Me parece que siguen siendo juicios de 2 a 3 años. O sea, todavía tenemos juicios pesados, ¿no? Yo diría que en promedio, entre año y medio y 2 años, en promedio. Lo más rápido, 8 meses, como me ponía la licenciada Isabel, y lo más tardado, 3 años, como dice la maestra Miroslava, ¿no? Entonces, por ahí, viene la oralidad en materia mercantil, me quitan todos los recursos. Fíjense cómo este tema del tiempo sí es importante. El legislador quitó todos los recursos y su justificación, chéquense la exposición de motivos de la reforma del 2011 al Código de Comercio, su justificación para rasurarme eh, todos los recursos fue hacer más rápidos los juicios, porque el legislador se está dando cuenta que los juicios están tardando mucho. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Se programan juicios de hasta 4 meses. Nada más caducidad de la instancia, traigo términos de caducidad de la instancia de 15 días. Imagínense ustedes, traigo términos de caducidad de 15 días. Entonces, viene la oralidad en materia mercantil, un cambio fuerte, un cambio importante. Los pininos para los civilistas en materia mercantil. Hemos ido caminando, ya tenemos juicios ejecutivos mercantiles orales. Nueva ley de amparo. Ahora sí, Miroslava, en el 2013, nueva ley de amparo con cambios muy importantes, no nada más de nombre, no nada más de denominación, o sea, no nada más pasé de tercero perjudicado a tercero interesado, sino que hubieron cambios importantes en la ley de amparo, se retoman muchas cuestiones jurisprudenciales, por ejemplo, en el artículo 107 fracción primera, último párrafo, a ver si no me equivoco, lo mando equivocando en los artículos, disculpen ustedes. Artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción primera, último párrafo, se retomó una jurisprudencia en la que se debatió procesalmente hablando cuando inicia un juicio. ¿Y qué nos dice el 107, fracción primera, último párrafo? Un juicio comienza con la presentación de la demanda y en materia penal un juicio comienza con la audiencia inicial ante Es juez de correcto. control, Ujú. ¿no? Así lo dice la Ley de Amparo. Esto se retomó de una jurisprudencia. Esto se retomó de una jurisprudencia donde tuvo todo un debate de cuándo iniciaba un juicio. Entonces viene la ley de amparo en el año 2013 con unas reformas bien importantes, con unos cambios bien importantes y finalmente me la acaban de modificar este año en el 2025. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, la verdad es que la reforma del 2025 es más bien la introducción de un lenguaje inclusivo que desde mi punto de vista no te resuelve temas de fondo, a menos de que ustedes me digan lo contrario. Pero ojo, porque introdujeron la terminología de la persona quejosa y ya no tenemos solamente al quejoso. En muchos apartados de las modificaciones que hicieron, solamente fue el tema inclusivo de la persona quejoso o quejosa o la persona que promueve el amparo. O sea, realmente de fondo no tengo nada que decirte. O sea, me voy a quedar corta, lamentablemente, pero es un lenguaje inclusivo que no te resuelve muchas circunstancias del amparo en sí. Sí, Yo les pondría esta reflexión. Imaginemos que volvemos el Código Penal inclusivo, el problemón en el que nos metemos, porque ya no es, se supone que las leyes son abstractas en abstractas, general. son abstractas. Es un principio de las leyes, la abstracción. Exactamente, qué les Impersonales. digo si le metemos o si se introducen circunstancias inclusivas? Entonces, si yo digo al que, estoy hablando de forma genérica, pero si le pongo la que, entonces, si nos vamos al principio de taxatividad, ya no hay delito. Sí, el que prive de la vida a otro. Si yo Exactamente, o privé de sea, la vida a otro, entonces ya no hay delito por el principio de exacta aplicación de la ley de taxatividad. a mí este tema más bien me genera una situación que socialmente el gobierno, quizás no quiero hablar de política, pero de forma general
solamente intentaron incluir a la persona quejosa, no limitarlo por esta postura que trae pues este gobierno de la inclusividad, A ver, etcétera, pero de me, fondo, muy poco. preguntan aquí en el chat, Sí. ¿qué tan importante es el lenguaje? Eh, la pregunta completa era, ¿qué tan importante es el lenguaje inclusivo? Yo me quedo y la corto un poco en qué tan importante es el lenguaje. El lenguaje es muy importante. Nada más Ujú. les ponía yo ahorita el tema de no denominar menores a niñas, niños y adolescentes. Ahí me parece sumamente importante, porque cuando hablamos de menores, refiriéndose a niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de una jerarquización. Ayer lo hablaba para la Corte. Ayer tuve la oportunidad de estar para la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche, de la Corte, y hablaba de este tema, ¿no? Insisto, es una tesis, es una jurisprudencia en materia penal de un tribunal colegiado, de tribunales colegiados penales. Me parece importante el hecho de no considerar a niñas, niños y adolescentes como menores, como alguien que está en una relación jerárquica inferior. Y como eso, y como ese ejemplo, hay muchísimos más en cuanto al lenguaje, en cuanto a lenguajes sexistas, en cuanto a lenguajes misóginos, en cuanto a lenguajes machistas, etcétera. Ese es un tema. No me quiero meter porque además eso lo tiene que ver gente dedicada a esa rama especial, ¿no? Lingüistas y demás. Yo no me quiero meter en eso. Nada más, ¿es importante el lenguaje? Claro, claro que es importante. ¿Qué tanto jurídicamente nos resuelve cambiar una A por una O por una E? Ahí habría que verlo. Pero Ahí ojo, habría que verlo. tengo ahorita como, me viene a la mente lo siguiente, fíjate, a raíz del análisis que como lo compartiste, que le he estado haciendo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, y hablar de sexo y género es bien difícil, porque por ejemplo, ¿qué entiendes tú por sexo y qué entiende alguien por género? Bueno, la corte también lo dice en los videos que a bien me hiciste decir que hago y que están en redes sociales, sí, en redes sociales, en YouTube. Sí explico esta situación, pero por ejemplo, hay muchos casos en donde las personas ya están cambiando de sexo y no se identifican con su género. Luego entonces no estaríamos dentro de quejosa o quejoso, porque ellos no se identifican como hombre o mujer. Sí, binario, binario. Solamente Ujú. sería la forma, o sea, creo que algo de esto se rescata de lo que gramaticalmente se establece en la ley de amparo. Pero yo vuelvo a lo mismo, de fondo no te resuelve nada. Al final del día eres un quejoso, o sea, eres la persona quejosa y lo ponen como persona porque el mismo protocolo, y hay un video muy chistoso que anda en redes, que dicen, bueno, a mi hijo le voy a poner Ariel por si quiere ser hombre, mujer o después se quiere identificar con jabón de baño y dices, o sea, está muy raro porque cuando yo lo aterricé a la luz de lo que dice el protocolo, pues sí es identidad. ¿Qué soy? Solamente la persona lo descubre a través de la identidad sexual, de la identidad de muchas circunstancias y que describo en los videos, pero solamente podría rescatar eso. De ahí en fuera, repito, no te resuelve el fondo del tema. Ahora, son temas de fondo controversiales, son temas de fondo Sí, 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 controversiales, claro, son muy son políticos, muy temas muy politizados. interesantes. Como decía el subcomandante Marcos, yo lucho por un mundo donde quepan todos los demás mundos. Todas las ideas son válidas, son bienvenidas, son plausibles. No podré estar de acuerdo con lo que piensas, pero daría mi vida por defender tu libertad de opinión. Este, pero aterrizándolo a la reforma del 2025, me parece que no hay un cambio sustancial. Es este cambio con estas ideas en el 2025. En cambio, la reforma, bueno, no la reforma, la abrogación de la ley de amparo anterior y la nueva ley de amparo, en aquel entonces, 2013, ya ni es tan nueva, pero en aquel entonces nueva ley de amparo, esa sí tuvo cambios sumamente importantes. Ahí sí se introdujeron figuras que vía jurisprudencial se habían estado discutiendo. Claramente esta ley de amparo va acorde a la reforma del año 2011. Pero con todo y eso, y fíjense que es curioso porque es muy común que la vecina o el vecino, y díganme ustedes si no es así, es muy común que su vecina o su vecino les diga, oiga, vecino, usted que estudió derecho,
¿no? Hoy que es día del abogado, fíjese, quería preguntarle, ¿verdad que el perro de mi vecino está ladre y ladre? ¿Verdad que yo puedo meter un amparo? Porque así lo dicen, ¿no? ¿Puedo meter un amparo? Oiga, Juanito Pérez me debe dinero, ¿verdad que puedo meter un amparo? La gente siente que el amparo es como su protector, como su arma. Y, y aunque hablamos ahorita de la cultura jurídica y la poca difusión de cultura jurídica en la sociedad en general, la gente conoce o en el imaginario colectivo está el amparo. Y no me extraña porque el amparo es una figura mexicana. Y es una figura de la que los juristas y las juristas mexicanas y mexicanos estamos muy orgullosos. Es una figura que exportamos al mundo, nuestro amparo mexicano. No por primera vez en la Constitución de 1917, la Constitución de Yucatán ya lo traía y ya habían otros acercamientos y otros coqueteos con lo que a la postre se conocería como juicio de amparo. Pero ya en 1917, amparo, que no se dividía en amparo directo y amparo indirecto, no se dividía así. El amparo entró único, nada más. Ya después se fue, por jurisprudencia, se fue dividiendo en amparo directo y amparo indirecto. Pero bueno, la gente considera muy suyo el amparo y lo siente protector de los derechos humanos. Pese a ello, el amparo, y es una de las principales críticas al juicio, sigue siendo un juicio sumamente técnico. Parece ser que es un laberinto lleno de trampas. A ver dónde te atoras para prevenirte o desecharte. Y parece ser que están buscando más cómo no proceda que cómo sí proceda, en franca violación de el indubio proactione, el indubio proacción. Búsquenlo así en el Semanario Judicial de la Federación y háganlo valer. En caso, ¿y qué es el indubio proacción, proactione? En caso de duda, beneficia a la acción. Haz que la acción proceda y no me la deseches. No, parece ser que el juicio de amparo es una serie de tecnicismos, una serie de trampas en las cuales, pues si nosotros caemos, pues ya nos desechan. Además de que pese a que los juicios desde el 2008 penales son orales, los juicios mercantiles desde el 2011 son orales y ahora los juicios civiles y familiares a partir del 2023 son orales en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, la ley de amparo, el juicio de amparo sigue siendo un procedimiento escrito No, ya ni te y ya digo no cuando contrasta hay, con nuestra oralidad, perdón. ya ni te digo cuando hay prácticas de los jueces de amparo que te dicen desahoga en términos de la suspensión, desahogar prueba, algo que ellos no pueden. ¿Quién la desahoga? Él, conforme a las reglas de un juicio oral, el juez de control. O sea, se está empezando a complicar por la práctica diaria del tipo de casos que se escalan y dices, bueno, y en reposición, ¿qué hago con estas pruebas? A mí el tema que se me hace de las cosas, dirías tú, más sencillas, pero que son técnicas, es el interés legítimo, jurídico, y Y el eso la simple. Corte lo ha dicho en muchos casos. Yo te diría, que el interés es atendiendo al caso en concreto. O sea, me parece que no lo Sí, es podemos casuístico. tasar, ¿no? Sí, es casuístico, ¿no? Interés jurídico, interés legítimo, interés jurídicamente irrelevante o interés simple, como se conoce. Y bueno, todos estos cambios que hemos estado platicando ahorita, todo lo que se ha platicado ahorita, finalmente viene a estallar en la reforma judicial. Que se cocinó 2024-2025. Ojo, y quienes me han seguido, muchísimas gracias a quienes me han seguido en otro tipo de charlas, por aquí me ponían que ayer me estuvieron acompañando, muchas gracias. Saben que yo nunca externo mi punto de vista personal, el que tengo como ser humano, siempre lo hago con base en jurisprudencias, doctrina, etcétera, y que nunca me meto en temas polémicos. En ningún tema, casi ningún tema polémico, fuera del fútbol, fuera de eso, yo no me meto en temas polémicos. Eh, no lo haré ahora. Quitando todo el tema político, y cualquier color partidario del que ni la maestra Miroslava ni yo vamos a meternos, todo esto viene a estallar en una reforma judicial porque impacta directamente todo lo que hemos platicado aquí y quienes acabaron dando la cara de todos los errores
de todos los desaciertos y demás del sistema judicial, pues fueron las juezas y los jueces que fueron, acabaron, pues ahí sacrificados, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque no toda la responsabilidad está en ellas ni en ellos. No toda la responsabilidad está en ellas ni en ellos. ¿Cuántas veces, y esto nada más como autorreflexión, cuántas veces perdemos un asunto y en vez de decirle al cliente, la verdad lo perdí porque me quedé dormido y no fui a la audiencia, el juez se vendió? No, es que el juez se vendió. Es la excusa que siempre ponemos. Claro, la sociedad pues se quedó con esa idea y el Poder Judicial nunca se acercó a la sociedad. Yo ayer estuve, les repito, estuve para la Corte. El ala educativa de la Corte es una facción que casi nadie conoce. Es más, ni entre abogadas ni abogados conocen. Yo tengo la fortuna de desde hace más de 10 años ser profesor para las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo más de 10 años dando clases ahí. Y es una ala educativa que nadie conoce. La única corte en el mundo que tiene ese tipo de servicios. Casas de la cultura jurídica que todas las semanas dan cursos de todas las materias. Todas las semanas. Estuve apenas en Chetumal, estuve en Campeche, me voy a Saltillo. Están regadas en todo el país y dan cursos gratuitos, completamente gratuitos, salvo los míos, todos los demás de altísima calidad, de altísimo nivel, completamente gratuitos y no es el único servicio que tienen. Tienen servicio de biblioteca con no sé cuántos cientos de miles de tomos, algunos de ellos incunados, quiere decir que son libros únicos. Tienen servicio de jubilados, de pensionados y pensionadas, en fin, claro, cada curso te dan constancia y es una constancia de la Corte, es una constancia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, y ese es un ala educativa, es una rama de la Corte que la mayoría de las personas no conoce. Yo tengo la oportunidad que en la Corte me inviten y ese curso me gusta mucho. Doy un curso que se llama Derecho para no juristas y platico con administradoras y administradores, contadoras, contadores, doctoras, doctores y platico de nociones básicas de derecho. Es un curso que a mí me gusta mucho dar, pero lamentablemente no se difundió esa labor que hacen nuestros tribunales. Y entonces, ¿cómo pueden enterarse de estos cursos? Lo buscan así, Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos de ellos en línea, algunos otros de ellos presenciales, y ahí buscan el de su elección, el de su preferencia, y también los pueden seguir en Facebook como Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cierto es que la reforma explota, es una realidad, vienen estos cambios y en la Ciudad de México se combinan dos cosas, Miroslava. Ya para ir cerrando también, porque teníamos hasta las 5:30, se combinan dos cosas. Uno, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que trae como consecuencia la extinción de juzgados escritos para volverlos unidades de gestión administrativa. Y entonces la carga de trabajo que tenían 10 juzgados escritos, se la pasan a otros 10 juzgados escritos que les duplican la carga de trabajo y estos los vuelven unidades de gestión administrativa y luego agrégale, agrégale la reforma judicial y agrégale una desbandada de juezas y jueces que trajo como resultado el colapso del sistema judicial en la Ciudad de México. Un retraso impresionante, un rezago impresionante en los asuntos, combinado con un mes que llevamos, eh, con un mes que llevamos siendo, no teniendo juzgados. ¿Vamos en retroceso? No creo que vayamos en retroceso. ¿Tú cómo lo ves, Miroslava? Yo siento que no vamos en retroceso. No sé si tengo por allá a Miros. Me parece que no vamos en retroceso como tal. Se están acomodando las piezas. Te decía que ¿cómo ves tú? ¿Vamos en retroceso?
Perdón, perdón, es que se me fue un poco la señal. Pues mira, es que hablar de retroceso, o sea, hay muchas cosas que creo que más bien no están avanzando lejos de ir en retroceso. Me parece que tendríamos que nosotros también contribuir a que muchas de las obligaciones que actualmente tiene el Poder Judicial empiecen a concluirse. Por ejemplo, el tema de las cargas de trabajo innecesarias. Yo tengo muchos ministerios públicos que me dicen, voy en la denuncia número 4000, es abril, es mucha carga de trabajo, o sea, es materialmente imposible. Ni siquiera creo que sea un tema de retrocesos, más bien es el tema global de cómo apoyamos o no ciertas situaciones, ciertas injusticias que pudiera decirse así tiene la sociedad, que denuncian por todo, demandan por todo. Tú lo decías hace rato, el ejemplo del perro, ¿no? Hay que hacer más conciencia en el tema de qué tipo de asuntos sí deberían de llegar a tribunales, qué otros tantos sí solucionamos por vía de otros mecanismos, también porque, bueno, ahorita que se fueron de paro tribunales, quedó la carga de trabajo está detenida y entonces les exigimos que, según la ley, acuerden al cuarto día cuando materialmente están rebasados de trabajo. Este, a mí me han cancelado muchas audiencias y ahora reprográmalas y me dicen, pero no promuevas porque si no te la programo hasta dentro de 2 meses. Nosotros danos oportunidad de agendarlas en esta semana y pues ya se fueron de vacaciones y no están agendadas. O sea, me parece que está muy superado el tema de la carga de trabajo. Yo no los justifico, pero sí es muy importante que también nosotros, como litigantes, hagamos una labor más, como lo pusieron aquí en los comentarios, de conciliación, de que veamos cómo arreglamos los asuntos también por otras vías que apoyen a despresurizar este tema un poco más. Es correcto, es correcto. Creo que el cambio tiene que venir desde la autoridad jurisdiccional, creo que el cambio tiene que venir desde abogadas y abogados postulantes, hacer un gremio mucho más unido, un gremio muchísimo más solidario, un gremio mucho más fuerte. Y también un cambio en la sociedad. Me parece que un cambio en la sociedad en el que haya una cultura jurídica muchísimo más amplia. Ya nada más tu reflexión final, Miroslava, por favor. Sí, claro. Pues la verdad es que nosotros, yo soy de la idea, también te hablo a raíz de las limitantes que como abogados debemos siempre de especializarnos, de capacitarnos para poder brindar a nuestros clientes, iba a decir a la sociedad, pero a nuestros clientes, eh, esta parte dentro de los procesos que nosotros o sea, sí tengamos una contribución mayor a resolverlos. La verdad es que nos hace falta mucho por realizar como abogados en general, o sea, sí, no solamente es el tema de la capacitación, sino vienen tantas reformas que tenemos que irnos adaptando a los cambios sociales, que es muy importante si tomemos en serio que al final del día, pues no vamos, dirían aquí, no vamos a dejar de ser abogados, pero sí tendríamos que ser abogados más especializados en la materia en la que ustedes quieran o en muchas materias que sería la visión de tipo de abogado que queramos ofrecer, pero creo que en general debemos de aportar para el tema de la impartición de justicia en el ámbito que les comentaba ahorita, ¿no? Capacitación más que nada. Sí, coincido, coincido. Quiero ya nada más cerrar agradeciéndoles a todas y a todos ustedes su tiempo. Muchísimas gracias. Dicen que el que tiene un martillo piensa que todo es un clavo. Nosotros, tanto en HIC Capacitación como en Díaz Aguirre Abogados, creemos que es la educación, la cultura, la tolerancia, el respeto, la solución a muchos de los problemas que hay. Aquí en nuestra casa de estudios en línea, HIC Capacitación,
Integral tienen una oferta educativa muy amplia. Acérquense, por favor, a ellos, chequen la oferta educativa que tienen. Tienen ponentes de altísima calidad. Mi socia, la maestra Miroslava, está aquí impartiendo temas en materia penal. Yo tengo el honor, el gusto de que me inviten a impartir algunas cuestiones en materia civil, mercantil, familiar, procesal, sustantivo. Entonces, acérquense por favor, porque la única manera en que vayamos mejorando esto, adaptándonos a los cambios y a las reformas y mejorando como gremio para darle a la sociedad el servicio que reclaman y merecen, es la educación. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Creo que no soy la única que no lo escucha. Sí, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Ah, ok, una disculpa, no sé qué pasa con el audio, pero bueno, les agradecía, maestro, a ustedes por acompañarnos en esta charla. Muchísimas gracias, pero sobre todo queremos agradecerle a todos los participantes por acompañarnos a este curso gratuito, ya que en HIC Capacitación Integral creemos firmemente en la importancia de estar siempre actualizados y nos honra contribuir con su formación profesional. Muchísimas gracias a todos. Me voy a permitir tomar la pantalla un momento, ya que, bueno, queremos felicitar a todos los abogados y abogadas que nos acompañan el día de hoy, ya que hoy celebramos a quienes luchan cada día por la justicia, utilizando el conocimiento como su mejor herramienta. Gracias por su entrega, por su vocación y por confiar en nosotros para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Y bueno, deseamos que nos sigan acompañando en nuestra agenda académica, ya que estamos de la mano del maestro Aguirre, la maestra Miroslava, la maestra Carla Prat, el juez Osorio y muchos maestros más. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y que sigan pasando muy bonita tarde. Muchas felicidades, colegas. Un fuerte abrazo. A festejar. Hasta luego, un gusto. Felicidades.